Hola, bienvenidos a un nuevo episodio más de Hablando con el Corazón. La verdad que cada episodio a mí me emociona más y realmente los atesoro porque han sido conversaciones que me han llenado a mí el alma y el espíritu y me han inspirado a seguir construyendo este espacio porque definitivamente tenemos que hablar sana, hablar liberta, hablar empodera. Y lo que hemos vivido no es para que se quede en el olvido, sino para que nos sirva a nosotros para seguir adelante. Y sobre todo ese propósito mayor de que sirva en comunidad. Entonces, estoy súper feliz de que este episodio pueda llegar a ustedes. Recuerden seguirnos en todas las plataformas. Y hoy tengo una emoción especial porque me acompaña una mujer que tuve la dicha de vivir con ella en esa etapa escolar donde uno se ve el día entero y compartir esa etapa que es como la más difícil y caótica, donde uno está descubriéndose, donde uno pelea por nada, donde uno grita por todo y demás. Luego, obviamente, en universidad y demás, como que cada quien toma su rumbo, pero por red uno sigue como en contacto y ver la mujer que ves hoy en día, de verdad, a mí me ha inspirado muchísimo y su historia yo sé que también te va a inspirar a ti. Así que acomódate, busca por ahí un juguito, un cafecito, una libreta, porque yo sé que de aquí, yo siempre vivo anotando, pero yo sé que de aquí vamos a sacar hoy muchas notitas para guardar. Así que sin dar más preámbulo, les presento a mi amiga Mabel Cruz. Gracias, Luisa, por la invitación y qué honor estar aquí compartiendo contigo en este proyecto tan lindo. El honor es mío, de verdad. Súper contenta y sobre todo porque yo siento que mujeres como tú que han tenido una historia de tanta aventura, resiliencia, enfoque, de que la vida no te ha dado nada porque sí, sino que realmente ha sido como ese proceso de que tu determinación te ha llevado a construir la vida que tienes. Y de verdad que yo siento que necesitamos que Mabel se multiplique y que más tengamos ese espíritu, porque quiero que sepan que Mabel es mamá, Mabel es esposa, Mabel es amiga, el alma de la fiesta. Yo te veo en las redes en un canto del tiempo, o sea, sí. Tú embarazada con la barriga que ya no daba más, en un karaoke en tu casa, ahora tienes fiesta en tu casa y tú sales un momentito a acostar a la bebé, pero con el coro armado, o sea, de verdad como ¿de dónde tú sacas tanta energía? ¿Cómo tú puedes con todo? Y siempre te ves así, bien puesta, contenta, fluyendo. Tiene 2 niños en una edad preadolescente. Preadolescente. Pero que han sido preadolescentes desde chiquito. Sí, sí. Yo no supero, o sea, de verdad, cuando salga esto, postea el Reels que tú hiciste de cuando ellos hicieron el embarre en la nevera. Todavía no supero eso. Una película. Realmente. Entonces, ahí en resumen y contado por ti, ¿quién es Mabel hoy en día? ¿Dónde estás? Y ya luego, ¿verdad? Indagaremos a ver cómo ha sido el camino para llegar a hoy. Bueno, Luisa, tú sabes que parte de mi personalidad, y desde el colegio te diste cuenta, yo siempre me gusta hablar, me gusta el micrófono y sobre todo como enseñar. Yo no sabía que eso estaba en mí hasta que se me dio la oportunidad de que cada vez que había que hablar en el colegio, había que hacer la oración, yo estaba presente. Siempre. Yo quería hacerlo, sobre todo porque soy muy temerosa de Dios. Las obras. También yo recuerdo en la de Bodas de Sangre. Bodas de Sangre. Con este cuchillo. Bernarda Alba, o sea. Todo. No sé si es arte o es comunicación, pero por ahí estaba mi pasión. Sin embargo, yo, y quizás esto para jóvenes, se me habían metido en la cabeza que iba a ser médico. Y desde un punto de vista muy humano mío, me inscribí en la universidad. Y bueno, casi en el preinternado tomé la decisión de cambiarme de carrera por una situación que pasó en particular que en un hospital que emocionalmente cambió mi vida, en donde yo no era nadie, solamente tenía una batica, estaba con la intención de ser médico. Y una paciente que me recordó físicamente mucho a mi abuela falleció en mi propia cara, pero yo no pude hacer nada y me daba cuenta de las debilidades del sistema que yo no iba a poder cambiar. Y yo dije, yo no voy a vivir mi vida entera en esto. Yo quiero estar en un lugar en donde yo acompañe a la gente y yo pueda realmente hacer un cambio. Ahí decido cambiarme para psicología. Wow, pero mira, qué detalle tan impresionante y podría ser como un pequeño highlight de la valentía que conlleva a tan temprana edad decidir, esto no es lo que yo quiero. Y tan avanzado, o sea, fue un duelo. Mi mamá duró como 3 meses, todo el mundo, que qué es lo que me pasa, que yo estoy loca. Mi hermano se graduó de medicina, mi mejor amiga seguía estudiando y yo me cambié de carrera
esa fue una decisión que yo tomé y yo no sabía qué yo iba a hacer, de hecho, porque yo decía, yo voy a ser psicóloga, pero yo no entendía cómo yo iba a trabajar, cómo yo iba a hacer dinero, por ejemplo, para yo vivir de esta carrera. Y no me arrepiento para nada. Y sí creo que Dios te da instrumentos y en la medida en que vas creciendo, no solamente en edad, sino en sabiduría, vas como ajustando un poco por aquí, hasta que encuentras tu propósito. Wow, me encanta eso. Es como la clave de la vida, que al final queremos que sea como una fórmula de pasos, pero tenemos que vivirla y punto. Porque no hay un A, B, C, sino que se van dando las cosas. Y una vez más, creo que ha sido como un punto en cada conversación de Hablando con el Corazón, el ser conscientes. Porque si tú no tienes ese momento de tú detenerte y decir, mira, esto me impactó profundamente, necesito hacer un cambio. Quizá hoy tú fueras una doctora que está en un consultorio amargada. Haciendo las cosas de manera infeliz. Y aparte de la conciencia, es como realmente cuando uno está tan joven y está dentro de los 20, 25 años, uno entiende que la vida tiene un reloj y que hay que ir haciendo cosas para cumplir con checklists, para no quedarte atrás, que si no te graduaste. A mí me tomó mucho tiempo. Imagínate que yo duré casi 3 años en medicina, me cambio de carrera y en ese momento, antes de cambiarme de carrera, quedo embarazada. Y me caso con el papá de mis hijos. O sea, yo duré 1 año completo sin estudiar y yo veía a todas mis compañeras, la gente de la promoción, graduándose. Sí. Y yo como que con ese pesar que va de la mano con la juventud y que ahora yo entiendo y puedo explicarle a personas más jóvenes que yo que ese tiempo es personal, que ese tiempo no anda midiendo, eso no es un cronómetro que te anda midiendo la vida a ti con la de otro. Me caso con el papá de mis hijos y fue una boda muy linda, fue una persona que yo amé con locura, fue mi primera ilusión, el padre de mis hijos. Me caso y desafortunadamente digo que por la inmadurez, la juventud, nos divorciamos. Para mí el divorcio fue un antes y un después en mi vida y de hecho de las cosas más difíciles que he vivido, un duelo muy personal porque con ese matrimonio se fue mi deseo de construir un hogar, de una familia, de todo lo que yo o que quizás muchas chicas o mujeres sueñan tener en su vida. Me divorcio, tuve que parar la universidad por un tiempo porque tenía que trabajar, los niños, esto, aquello. Y sí, mucha presión de que no me he graduado, yo he hecho de todo. Yo fui Uber, yo transportaba niños, yo vendía, desde el colegio tú sabes que vendíamos paletas. De todo. En San Valentín, o sea... ¿Sabes que yo vendía en el colegio, por si tú te acuerdas? Mantecaditos. Aparte de mantecaditos, es verdad, yo vendía mantecaditos. Ese fue mi primer emprendimiento así como que full y que me llena súper de orgullo. Pero yo le vendía a la gente, él iba a comprarle su merienda. Exacto. Como había una fila. Tú me comprabas a mí. ¿Viste? Tú me comprabas como a mí. Había una fila fuerte en la cafetería y la gente no quería hacerla. Yo era muy paciente. Tú me cobrabas 10 pesos por hacer tu fila. Pero esos 10 pesos hoy en día son como 100 o 150. Exactamente. O sea que, literalmente, con lo que yo hacía de comprarle la merienda a los otros, compraba mi merienda y me quedaba. O sea, desde temprana edad estamos haciendo diligencia. Joseo. Yo hice de todo. Yo estudiaba en la UAS, los contratiempos me tomaron mucho tiempo. Y bueno, uno que otro me comprometí de nuevo porque que la vida es una locura. Sí me enamoré bastante de esa persona. Se dice descomprometí. Por ahí va la cosa. Sobre todo porque también fue una relación que me marcó mucho porque fue mi ilusión después de un divorcio de volver a construir esto. Y ahí es donde yo digo que Papá Dios tiene orden correcto y tiene tiempo para cada persona. Era como que, mi niña, no te quiero apresurar. Yo ahora lo veo así, como si él me estuviera hablando al oído. Pero en el momento uno siente como que ya, el amor no es para mí, yo voy a cerrar esa puerta. O sea, me pusieron un anillo en México y me pidieron matrimonio. Mi papá, mi papá me decía la mujer de los anillos. Sí. Y desafortunadamente también no llegamos a casarnos. Yo una persona que quiero mucho y respeto. Y le devolví su anillo y dije yo, mira, tú sabes que ese fue el momento en que yo dije, yo tengo que ponerme para mí
trabajar en mí y obviamente yo no había terminado la carrera, inicié a ir a terapia por obligación, porque yo estudiaba psicología, pero yo no sabía cómo eso iba a cambiar mi vida y cómo yo iba a ser instrumento para acompañar a gente a que cambie su vida. Yo no lo entendía hasta que viví el proceso y tomé la decisión por esa ruptura de iniciar a terapia, porque en UNIBE, si tú no cumples con una cierta hora de psicoterapia, no te dan tu título en la UAS. Okay. Y digo yo, bueno, pues este es el momento. No, en UNIBE, cuando hice la especialidad. Ya yo me había graduado y yo no sabía cómo yo iba a hacer dinero siendo psicóloga. Entonces ahí empiezo como en ese viaje conmigo a entender que esta niña se había convertido en una mujer en un abrir y cerrar de ojos y que realmente con 2 niños y con muchas responsabilidades tenía que seguir adelante y no solamente hacerse una adulta para ella misma, sino para poder acompañar a personas que lo necesiten. Ahí yo tengo varias preguntas, Mabel. Voy a empezar primero con lo del romance y la segunda oportunidad. Uh-huh. Ese momento de atreverte a empezar nuevamente una relación y nuevamente que fallara, y toda la presión que uno tiene alrededor y demás, ¿qué era exactamente ese diálogo interno que tenía Mabel y que la terapia te cambió? Mira, es muy buena pregunta, porque eso fue con lo primero que yo inicié en mi proceso terapéutico. Yo buscar el amor desde alguna herida es imposible si tú ese amor no lo reflejas hacia adentro. Wow. O sea, tú vas a buscar y vas a traer personas que también emocionalmente están en necesidad. Entonces, te digo, yo me divorcio, yo tengo esa herida de fracaso, de abandono, porque fue un proyecto que no se pudo concretar. Y aunque yo me enamoré de la otra persona, lo estaba haciendo también desde esa herida de abandono y de querer volver a construir ese proyecto de familia. Olvidándome quizás de otras cosas como la distancia, que era una relación a distancia y que en la vida real era muy difícil convivir porque yo con hijos, él con hijos y nosotros dos en el medio, desde la distancia, desde quizá patrones que yo dejaba pasar desapercibido porque quería construir el hogar que había destruido o que se había desbaratado antes. Y también entender que yo tenía que estar con una persona con la que yo fuera genuinamente yo. O sea, yo estuve en un momento en esa relación en donde yo tenía que cambiar cosas de mí que hacen que yo sea Mabel, que mi esencia, por lo que todo el mundo me quiere y me valora, para yo encajar dentro de esa relación. No te lo digo desde que fue maltrato, sino como que muchas veces en los vínculos, las mujeres con la ilusión del amor y de construir esto que... Entregamos mucho. Y estamos dispuestas incluso a ceder cosas que son nuestras, que nos hacen auténticas y que para evitar un problema, por ejemplo, yo soy muy simpática, yo soy muy conversadora y realmente yo no puedo estar con una persona que no sea seguro de sí mismo y que no entienda que eso es parte de mi personalidad y eso es lo que me hace ser Mabel. Sí, claro. Entonces, eso me trajo muchos temas y cuando yo inicié la terapia, yo me daba cuenta de que yo estaba cambiando cosas de mí para encajar en esa relación. Porque yo quería construir el hogar que yo soñaba, que no pude tener en mi primer matrimonio. Wow. Mira, de eso yo te puedo decir que saco 2 highlights súper interesantes. El primero es que recordemos que hay personas con las que eres y hay personas con las que estás. Y con quien se construye una vida y se construye el amor es con quien eres. Uh-huh. Porque el estar, uno cambia mucho de con quién está. Y eso cambia mucho en la mujer principalmente, sí. Porque no solamente vivimos etapas
de edad, sino como que ciclos de la vida que forman parte de nuestra etapa, alguna etapa profesional, física, que quizás hoy esté más flaquita, hoy esté más gordita, que voy a hablar un poquito de eso más adelante. Lo tengo ya anotado. Y de procesos que vivimos que van cambiando quizás la manera en la que nosotros vemos las cosas, pero cuando en esencia Mabel está ahí adentro y Mabel tiene que ser y sentirse plena en cualquiera de esas etapas que esté viviendo. Sí, realmente. Y conecto mucho con el otro punto de que no solamente con las relaciones, sino en la vida en general, y algo que estoy practicando hoy en día, es como, ¿qué me cuesta cualquier cosa? O sea, ¿qué me cuesta estar en un trabajo o qué me cuesta no estar ahí? Porque a veces uno dice, no, porque mira, tengo, qué sé yo, que me pagan esto, me dan aquello, tengo tal beneficio, pero eso te vale el que tú no ves tus hijos, el que tú no duermes, el que se te está cayendo el cabello, etcétera. ¿Qué me cuesta el estar casada? ¿Qué me cuesta el ir a hacer pilates los viernes? ¿Te está costando que es el único día que tú tienes libre para dedicárselo a otra cosa que tu prioridad? Sobre todo que eso en vida en pareja es muy importante porque tu pareja es un reflejo de lo que tú eres, sí, y de ese amor propio que tú te tienes. Entonces, es difícil cuando vemos mujeres y señalamos mujeres que están, por ejemplo, con hombres abusadores y decimos, no, creemos que es sencillo desde afuera decir de que no, ella está ahí porque quiere. Cuando tú tienes el autoestima y tu autoimagen y tu lenguaje y tu lenguaje interno es negativo, es muy difícil que tú atraigas cosas positivas. Entonces es un trabajo arduo. Y que ni cuenta uno se da. Cuando uno está en medio de una situación difícil, con quien sea, no solo de pareja, si tú no estás sano, no eres capaz de reconocerlo, porque eso es como el dinero. O sea, para tú saber que un billete es falso, es porque tú conoces el verdadero. Uh-huh. Entonces, hasta que uno no hace esa conciencia, no hay forma de poder entenderlo. Eso es un trabajo enorme y que realmente a las mujeres... Y nosotros hacemos conciencia de eso después de quizá de los 33 por ahí, pero desde los 22 a los 30 años, nosotros pasamos por un sinnúmero de cambios y es tan difícil y tan sencillo involucrarse en relaciones que nos hacen daño, no solamente de pareja, sino de amistades, de círculos, de tolerar trabajos demandantes y que nos hacen daño y nos laceran emocionalmente, solamente porque entendemos que debemos encajar en el tiempo y en el espacio que indica la sociedad. Sí, es verdad. Es verdad, pasa muchísimo, pasa muchísimo. Para no perder la línea de lo que decías al inicio, pasando a otro punto, después de tu divorcio, ya teniendo los gemelos, uh-huh, yo vi que ustedes tuvieron una muy buena dinámica de co-parenting y tenían esa dinámica de que tú tienes los niños, yo tengo los niños, tú lo llevas, tú lo buscas. No fue sencillo, como se ve en las redes sociales realmente, pero sí fue un trabajo que me costó mucho emocionalmente y desde el amor, porque quizás no teníamos los mismos pareceres, había malos entendidos, pero que yo aprendí y que le enseño, por ejemplo, a mi hermana que ahora mismo tiene otro bebé. Todo eso que es personal no tiene que involucrar a los niños. Y eso fue algo que yo desde el día 1, desde mi divorcio, lo tenía bien claro. De que mis problemas, incluso no eran problemas personales per se, sino como de malos entendidos. No tenían que abordar o arropar a mis hijos. Y eso fue algo muy bonito porque cuidar esa relación de mis hijos todo este tiempo, con amigas que me decían, yo no entiendo, porque la mayoría de las mujeres, por no generalizar, cuando están en situaciones como esa, es como tú entiendes que tú te estás vengando del papá si tú le retienes los niños o no dejas que él vea a los niños. Sin embargo, tú le estás haciendo daño a tus hijos. A tus hijos. Y mucha gente me cuestionaba en ese momento, que era el proceso en que yo me estaba divorciando. Y quien estaba de mi banda decía, de mi lado, decía, no, ¿por qué tú esto? O sea, fue algo que... muchacho. Fue algo innegociable. O sea, mis hijos todos los viernes. Nosotros fuimos, recuerdo, al tribunal del divorcio y realmente la ley corresponde un fin de semana sí, un fin de semana no. Él me dijo, Mabel,
yo quiero ver a mis hijos todos los fines de semana porque yo vivía, o sea, un cambio muy, muy drástico. Y yo le dije, pues está bien. Y así lo establecimos todos los viernes. Mis hijos se iban con su papá. O sea, podíamos estar en pelea, él y yo. Y esos niños estaban ready para donde su papá. Y ahora yo pienso porque, o sea, como Dios, el tiempo de Dios es justo y acomoda todo como es. Es algo que atesoro y guardo en mi corazón como algo que me permite a mí tener al papá de mis hijos en un lugar de mi corazón y de mi memoria desde el amor, porque él falleció en la tragedia del Jet Set el año pasado, en abril. Sí. Y fue una situación, en ese momento yo estaba embarazada de mi bebé, ya tengo otra pareja, pero de las cosas que más recuerdo y que me dan paz es ese amor que yo no les arrebaté a mis hijos, solamente porque quizás en un proceso de divorcio yo estaba tan dolida o molesta con el papá de mis hijos. O sea, como que eso ahora luego de que ha pasado todo esto, me da mucha paz como mujer, como madre, y lo traigo al recuerdo. Y tengo más momentos buenos que malos desde esa balanza. Claro. Y definitivamente lo más lejos que todos teníamos ese 8 de abril es que esa tragedia iba a pasar. Y creo mucho en que no tenemos que esperar que la tragedia nos toque para empezar a hacer las cosas que debemos hacer y que nos tocan. Entonces, si alguien no está viendo y ahora mismo está pasando en esa lucha de que te separaste y está pasando problemas con tu pareja y cómo lidiar la paternidad o maternidad, creo que es un buen momento de hacer ese llamado de reflexión de que, mira, la vida es muy breve, tú no sabes en qué momento va a cambiar. Yo no te puedo explicar. A propósito de eso, yo a mi hermana decía, ella está separada del papá de su niño y ellos tuvieron un bebé recientemente. Y ella me llamó bien molesta y que está molesta porque no quiere que él ahora de repente sale, que es el mejor papá y que no quiere que él vea al niño. Y yo le decía, es que si tú me estás diciendo a mí y te estás llenando la boca diciendo de que tú amas a tu hijo, lo que tú dices no concuerda con lo que estás haciendo. Claro. O sea, tú amas a tu hijo tanto como tú lo dices con la boca, tienes que demostrarlo. Total. Y sobre todo, tú elegiste ese papá. Tú elegiste ese papá para ese niño. Sí. Ese niño no tiene la culpa de que tú hayas elegido a ese papá y ese fue el que le tocó, bueno, malo, de la manera que sea. Su vínculo con su papá está fuera del tuyo como mamá, si ya ustedes no son una familia tradicional. Claro. Totalmente. Y sumamente importante porque de verdad, al final son relaciones diferentes y por eso aplaudo mucho y honro tu proceso y de verdad, por eso te hice la pregunta porque ustedes vivieron una maternidad compartida que de verdad para mí es modelo. Y yo recuerdo que un día me encontré en un restaurante con él y te mandé una foto. Y de verdad era como que ese compartir y vivir eso. De verdad que lindo. Y creo que eso es parte de lo que nos ayuda a vivir cualquier duelo. El deber cumplido. Y esa tranquilidad, sobre todo. Yo, cuando me entero, ya yo vivo con mi actual pareja, yo estaba embarazada. Ay, esa actual pareja, porque esa historia hay que revivir. Yo estaba embarazada. Yo pertenezco al grupo de AMPE, que es el grupo de psicologías de las emergencias, que es el grupo de psicólogos que tenemos especialidad en crisis y trauma, que trabajamos directamente con el Ministerio de Salud Pública y de la mano de UNIBE para cuando suceden situaciones de catástrofes o eventos como ese, nosotros damos apoyo. O sea, no sé si la explosión de San Cristóbal, cosas como esas, nosotros vamos y damos apoyo psicosocial. Yo tenía 4 o 5 meses de embarazo, el tiempo mío en ese 4 o 5 meses de embarazo, y en la mañana, sí, ya yo sabía de la noticia, estaba en casa y recuerdo que en el grupo estaban activando el equipo de ayuda. Y yo hablé todo con... eso sin imaginar que el papá de los niños estaba yo no ahí. lo sabía, yo no sabía. Yo estaba terminando unos pendientes del trabajo para
Entonces le había dicho a mi pareja que me sentía bien en capacidad de poder ayudar. Él me dijo, ¿tú estás segura? Porque tú estás embarazada, esto es algo muy fuerte. Y le dije, sí, yo estoy ready. Y recuerdo que una prima de él me escribe por Instagram y me pregunta, ¿cómo tú estás? Y yo estoy bien, pero yo me estoy organizando para salir para la zona cero. Yo estoy muy bien. Y ella me dice, ok, ¿te puedo llamar? Yo estoy lejos. De hecho, yo estoy sentada en una posición en la mesa y yo estoy viendo la televisión de fondo porque esa era la noticia del momento. Claro. Y ella me llama y ella me dice, Mabel, tú sabes que el papá de los niños estaba ahí. Y yo me quedo. O sea, fue un momento en donde en un segundo me pasaron todos los momentos importantes de mi vida desde... O sea, que es primera vez que hablo de esto. Tranquila. Y realmente como abrirte. Con detalle. Todos los momentos... desde el noviazgo, el embarazo, la boda, fue como en un segundo. Y... perdón. Tranquila. Fue como en un segundo. Y yo recuerdo que yo me paré y yo no sabía cómo... Yo lo que recuerdo fue que atiné a escribir en el grupo, no voy a poder ayudar en esta ocasión porque el papá de mis hijos está ahí. O sea, es que estoy... Wow, o sea, tú estabas lista para ir a ayudar y apoyar familias sin la menor idea de que tú eras una de las familias. Exactamente. So, ahí, bueno, pues yo escribo en el grupo y de inmediatamente Vanessa, Vanessa Espaillat es la coordinadora del área y que también fue mi coordinadora de la maestría, me dice, yo pienso que quizás es porque me siento tan cercana contigo, porque he hablado quizá por encima de esto, pero gracias, Mabel. Sé que tú ves y me escribes siempre y me escriben y Vanessa me dice, enfócate en ti, todo tranquilo. Desde ese momento yo tuve un nudo en el estómago, pero entonces los niños estaban en el colegio. Pasa, el tema es que él aparece en una lista como que lo encontraron y que estaba en un hospital. Eso fue una locura porque entonces la familia en el hospital, yo en la casa, yo tomé la decisión de no, llamo a mi psicóloga. Y todos los picos de emoción de está vivo, no está vivo, está desaparecido. Eso fue una locura total. Y yo llamo a mi psicóloga, yo le digo, mira, yo hasta que no tenga claro qué ha pasado, no quiero hablar con los niños. Pasaron 2 días y yo llevaba a los niños a la escuela y yo con ese nudo en el estómago, con ese sufrimiento, embarazada, inevitablemente, y era como... Wow. Como sufriendo, mi pareja me apoyó, o sea, fue un apoyo incondicional en ese momento. Él también, yo pienso como que el estar emocionalmente preparado y la madurez influye mucho porque él me acompañó tanto, porque él sabe lo que yo sufrí y lloraba en la noche, él y yo solos en la habitación, sin que los niños estuvieran. Y él entenderlo desde su posición como mi pareja y saber y respetar mi pasado y el vínculo que yo tenía con él. Eso es... Que algo que aprovecho para decirte, en el proceso del duelo, las cosas que tú compartías en redes, de verdad, yo una y otra vez solamente decía, wow, qué gran hombre Mabel tiene al lado hoy en día, que él, o sea, si ella lo sigue haciendo, es porque no tiene un hombre en la casa que le está peleando, que está celándolo. No, porque fue algo que yo hablé con él, inevitablemente... O sea, yo lo amo con locura. Es mi pareja, es el papá de mi niña. Y explicarle a él que yo también, desde quizás una nueva posición, amo y amaba al papá de mis hijos, que formó parte de mi pasado, de la ilusión, de lo más grande que Dios me dio, que fueron mis hijos, que fueron soñados y pensados, para que incluso fueran un reflejo de lo que es Él. Yo los veo hoy y inevitablemente... en sus miradas, en sus gestos, lo veo.
Lo veo, o sea, eso es algo que yo tuve que sentarme, explicárselo a mi pareja y que él lo entendió y lo ha respetado y lo respeta y me ha acompañado en eso. Pero eso no es tan sencillo quizá para otras personas que desde la honestidad no pueden hacerlo. Entonces eso me ayudó mucho en mi proceso del duelo. Hasta el momento en que inevitablemente ya nos dicen que sí, que él falleció. Y yo tomo la decisión. Para mí, yo antes decía que lo más difícil para mí fue el divorcio. Fue mi duelo más grande. Pero luego de esta experiencia, entiendo que no hay... o sea, una madre no está preparada para ver a sus hijos sufrir. Y en ese momento yo recuerdo... pequeños. En ese momento recuerdo que me llegó a la mente María. Y yo decía, Dios mío, qué grandeza la de una madre acompañar a su hijo en el dolor y poder decírselo. O sea, el dolor que yo sentía era tan grande, pero no era por mí, era porque el sufrimiento de ellos permeaba mi alma y eso me causaba tanto dolor. Y en ese momento yo me puse en los zapatos de María porque uno lee la Biblia y sabe que María estuvo ahí. ¿Cómo ella toleró eso? Porque yo en ese momento no lo entendía. Era un dolor, es un dolor que las madres que han perdido quizá un hijo o que están en la posición mía de tener que darle esa noticia a un hijo. Eso es algo que ha cambiado mi vida de un antes y un después. Realmente. Y en ese sentido, ¿cómo fue para ti ese acompañamiento con los niños? Yo sé que cada uno vivió su proceso y sobre todo de que eran dos, o sea, totalmente diferentes. Luisa, una locura. Yo quiero que tú sepas que yo tengo una especialidad en crisis y trauma. Se desbarató. Dios es justo y yo digo que Él va acomodando las piezas para que nada sea al azar y eso tú lo entiendes después. Sí. Que yo te dije, yo estudiaba medicina, yo me cambié de carrera, yo aplico por una beca, hago una especialidad, yo hice una maestría también en comunicación corporativa, como que he hecho cosas que yo me quedaba como que en ese momento yo entendí cómo todo tomaba sentido. Y lo he visto así, cómo Dios en ese momento sabía que, por ejemplo, mi hija ha sido una curita en el corazón de mis hijos, una ilusión para que ese dolor de esa ausencia no esté tan presente siempre, porque va a estar. En mí, cómo todo se fue alineando para que las herramientas que yo tengo, con las que yo puedo acompañar a la gente, yo las aplicar en mis hijos. Pero esto era más complicado porque un paciente yo lo veo 45 minutos. Es mi día a día con dos personas totalmente diferentes. Ellos son gemelos, idénticos, pero son totalmente diferentes. Y los dos con manifestaciones del duelo totalmente diferentes. Entonces, fue trabajar en mí para yo primero enfocarme en acompañarlos en su proceso del duelo, para que luego de que pasara el velorio, de acompañarlos a ver los restos de su padre, de explicarle todo esto, pensar en mí y decirle, yo recuerdo que yo llamé a mi terapeuta y yo le dije, mira, lo enterraron, pasó todo y yo la llamé al otro día y yo le dije, mira, yo no sé, yo hice esto, desde una parte humana, porque me pasa mucho que porque soy psicóloga y tú también. Sí. La gente entiende que uno tiene la vida resuelta y para nada. Es difícil, ¿no? Porque tú eres psicóloga, tú puedes... Yo no voy a opinar nada, o sea, yo estoy aquí sufriendo embarazada, con un duelo, con un proceso, con un esposo, llorando al que fue mi ex esposo, con 2 niños que acaban de perder a su papá, y yo no, o sea, en automático. Quizá con en las herramientas que yo tengo en mi subconsciente de trabajo, sí lo hice, que de hecho mi pareja me dijo, cuando pasó como la catarsis, me dijo,
yo quiero que tú sepas que tú eres una campeona. O sea, tú has manejado esto de una manera magistral. Wow. Porque yo me sentía que yo estaba haciendo un desastre. Un desastre. Hasta que yo dije, mira, yo no sé qué fue lo que yo hice. Y todo el que estaba alrededor de mí me veía con tanto control, pero yo estaba enfocada en que ese impacto emocional Fuera lo más leve. fuera leve para ellos y que si ellos se sentían vulnerables, yo fuera quien los sostuviera. Wow. De verdad que experiencia. Y es algo que nadie te prepara para eso. Y me quedo con eso que tú decías, de que todo lo que pasó en tu vida, sin saberlo, fue esas piedrecitas que Dios fue poniendo dentro de ti para que tú estuvieras lista para poder contener esa situación. Y de verdad que cuando uno está pasando por situaciones, uno no se da cuenta y uno cree que ya como que el final, o uno dice, ¿por qué cambié de carrera? ¿Y por qué elegí esto? ¿Y por qué ha pasado esto? ¿Y por qué lo otro? Y demás, sin darse cuenta de que todos los esfuerzos del camino realmente son como el entrenamiento para que podamos seguir tirando hacia Luisa, adelante. Dios es justo y sabe lo que hace, porque a mi pareja actual, que es el papá de mi niña, yo lo conocí antes de conocer al papá de mis hijos. Buen dato. Y realmente en ese momento yo tenía 18 años y él tenía 31. Y él era un hombre hecho y derecho. Y yo lo veía con tanta admiración y yo estaba enamorada de él. Pero a mí me daba como tanta impresión y tanto respeto. Y él me invitó a salir una vez. Creo que fue la primera vez que un hombre me invitó a cenar. Ay, Dios mío. Son nervios, el vestido que me pongo. No, es que yo no sabía, a cenar. Y me invitó, me acuerdo que al Zuli. Y yo le dije, mira, mi mamá no me va a dar permiso. Ya eso no existe, para que no estén buscando. Eso no existe. Estamos hablando, Mi mamá no me va a dar permiso. Y él me dijo, Dios no, mío. pero yo subo a hablar con mi mamá. Y él subió a hablar con mi mamá. Y le pidió Wow. permiso. Y una pregunta, ¿qué pasó que ese no fue el primer matrimonio? Bueno, pues resulta que igual que yo, mi mamá lo veía como un hombre ya hecho y derecho. Y mi mamá me dijo, usted tiene que enfocarse en estudiar. Yo acabando de entrar a la universidad. Así que me lo bloqueé. Enfóquese en estudiar, que ese hombre está en otra cosa. Y usted no está en eso. Está en otra cosa y usted sabe en qué está. Y yo, pues así mismo, le dije, mira, yo pienso que no podemos. Y además mi mamá no está de acuerdo porque tú me llevas unos años. Y como que cada quien hizo su vida. Yo me casé, tuve mis hijos. Él tuvo otra relación, tuvo su hijo. Y justo hace 2 años, casi, nos volvimos a reencontrar. Él me había invitado, él también se separó, me había invitado a un café. En ese momento yo tenía pareja y le dije que no. Porque, dime. No, pero ese pobre hombre pasó trabajo. Esta es tu señal. Si todo está dado en contra, mantén la fe que aún se puede dar. 14 años después. 14 años después. No importa. Todavía estás a tiempo de volver con ese primer amor. Nadie sabe. Entonces, él me invitó a un café. Yo tenía un novio en ese momento. Y yo le dije, pues fíjate que no. Porque, o sea, ¿en qué cabeza yo voy a beberme un café contigo? ¿Para qué? Si tú y yo somos 2 adultos. Sí. O sea, y él me dijo, pero eso no es nada. Él es yo soy el alma de la fiesta. Él también, pero él es más medido, más reservado, más tranquilo que yo. Y somos así, por así decirlo, en personalidad. Se complementan. Y bueno, en ese momento yo terminé con ese novio que yo tenía. Y fui yo que le escribí. Dije, mira, yo creo que te vi en Multicentro. No fue Multicentro. Como que me inventé una historia de que yo te vi en La Sirena. Y él, para hablarle. Wow. Porque estaba como ahí. Y él me dijo a mí, yo estoy en Miami. Y yo le dije, pero yo vi a alguien igualito que tú. Pero mentira, yo no había visto a nadie. No, yo no había visto a nadie. Y entonces ahí empezamos como a hablar. Y ahí yo le dije, mire, ¿y el café que teníamos pendiente? Y yo, señores, hagan su diligencia. Hagan su diligencia también, porque las mujeres estamos esperando como que los hombres, sea que se tiren de paracaídas, también. Si no, miren cómo estoy ahora, con una niña hermosa y una... Sí. Y una vida preciosa, de verdad. O sea, veo tu casa tan linda, tu familia, cómo se llevan los niños, cómo todo, o sea, de verdad... es el modelo de éxito de lo que... Nada es perfecto, pero sí, No, he claro. construido, he tratado de construir desde el amor el hogar con el que soñé cuando me divorcié aquella vez. Entonces, mi amor, yo le dije a ese hombre, vamos a bebernos el café.
vamos a bebernos ese café. Y él me dijo, claro, Me encanta. claro. Y me dice, no, después me dice, no voy a poder el lunes que se que ya le digo, bueno, pues invítame a cenar y nos juntamos. Yo le dije. Decidida, me encanta. Decidida, y él me dice de que vamos al Naco a comer. Y yo, ¿cómo así al Naco? Eso yo en mi mente dije, eso es de don. Eso es de señores adultos. Y yo le dije, no, vamos a Laurel. Hice la reserva. Y me dijo, está bien, te voy a pasar a recoger el viernes a las 8. Y bueno, ese viernes a las 8 nos sentamos como a ponernos al día porque yo tengo una amiga que era cuñada de él, que falleció de cáncer, una de mis mejores amigas, y ahí como que nos empezamos a poner el día sobre las niñas que son sus sobrinas, y hablamos de todo. Y desde esa cena yo recuerdo que él como que intentó darme un beso, entonces yo como que, ¿por qué? Porque ya yo venía como con tanto trabajo enfocada en lo que yo quería. Yo dije, yo quiero un hogar, yo quiero un esposo, yo quiero esto, y yo me siento emocionalmente preparada para recibirlo. Y entonces como que salimos un par de veces. Los hombres realmente no es que no tengan dirección, pero todo es, la Biblia lo dice. La mujer sabia edifica su casa. Entonces yo recuerdo como que a la tercera semana yo le dije, mira, yo quiero un esposo. Y estamos grandes, ya no estamos de que para ver. O sea, no estamos, no, de que dame la mano, de que vamos para el cine. No, mi amor, 2 personas grandes, yo con 2 muchachos, un divorcio, y tú con un niño y un divorcio. ¿En qué estamos? ¿Qué tú quieres? Porque si no, podemos salir, nos podemos conocer, pero eso no te va de exclusividad, porque yo ando buscando ese esposo. Ese hombre dijo, no, espérate, que va a haber exclusividad. Y me pidió amores como los niños. Me escribió, me regaló una cadenita y me preguntó que si yo quería ser su novia. Qué lindo. Entonces ya, después de ahí, la historia... Tenemos una niña. Yo tenía 2 varones. Él tenía un varón. Ahora tenemos a Anabel. Y se parece muchísimo a él. Idéntica a él, gracias. Que es como el cascabel de la casa. Y que ha sido justo. Porque entonces yo me pongo a pensar... Y también se parece mucho a los gemelos, déjame decirte. O sea, que yo la siento gente me dice eso, sí, pero... de verdad. Yo siento que según vaya tomando edad, va a ir tirando más para donde los gemelos que para tu esposo. Es como ella... Hago mi apuesta públicamente. Públicamente. Dios mío, Mabel, el tiempo se nos está acabando y me quedan todavía tantas cosas que vamos a ver cómo lo hacemos en modo Flash Express. Sí. Un aprendizaje que yo necesito que podamos resumir y que le pueda servir a alguien. Cada caso es individual, cada persona tiene su propio proceso. La realidad de herramientas, personas, lo que sea, hasta el factor económico de cada quien es diferente, por lo que decimos aquí no es escrito sobre piedra, pero sí que pueda servir de inspiración para que uno pueda, en algún momento donde se siente perdido y no sabe por dónde empezar, decir, bueno, yo escuché, vamos a ver si este es mi primer camino. ¿Cuál sería eso que a ti te sirvió o esos elementos que tú destacas de ese proceso de acompañar a tus hijos en el duelo? De forma resumida, pero ¿qué serían esas cosas que tú dirías? No, mira, si yo tengo que hablar de esto, tengo que decir que esto y aquello fue lo que a mí me funcionó. Eso es muy personal, Luisa. Yo lo que sí te puedo decir es que en la vida, lo que yo he aprendido, hay que prepararse lo más que uno pueda, emocionalmente, económicamente, profesionalmente, porque la vida da mucha vuelta y nosotros entendemos que son casualidades y no es así. Todo va en pos de un plan divino. Sí. Y si tú no aprovechas las oportunidades para prepararte, te van a pasar las oportunidades y tú no te vas a poder subir en el tren. Totalmente. Entonces, como que si tú te preparas en el momento en que tú tienes que hacerlo, cuando la vida dé un giro 360, tú vas a tener herramientas para poder resolver. Eso es lo que a esta edad yo he entendido que la vida me ha enseñado. Wow, me encanta porque usualmente se dice que el dominicano pone candado después que le roban. Entonces aquí hacemos un cambio de mentalidad y es a comprar todos los candados antes de que nos roben. Claro. ¿Por qué? Porque estamos vivos. O sea, no estamos lejos de la muerte, no estamos lejos del desempleo, no estamos lejos de nada lo que humanamente creemos que nos puede llegar a la puerta. Donde yo le digo a la gente, donde él compró, venden. Es verdad. Y, para yo dar una opinión, para yo emitir un juicio, donde él compró, venden. O sea, totalmente. Es verdad. ¿Y qué te puede ayudar? Tratar de tener herramientas para poder gestionarlo. Me encanta. Y creo que aplica para todo.
O sea, no hay como una eventualidad que podamos tener, un sentimiento que podamos tener, que no podamos ir adelantando eso. Y lo bueno es que, digamos que Dios es experto en reciclaje. Porque tú te preparas y dices, que déjame poner un candado para una ruptura amorosa, y después tú la terminas utilizando para cambio laboral. Para cambiar, no, y para acompañar gente, porque estos procesos que yo he vivido en mi vida me han ayudado realmente a yo poder acompañar desde una manera más genuina, desde el amor, desde ponerme realmente en los zapatos de nadie, porque yo no le puedo hablar a una madre que quizás esté viviendo lo que yo viví, si nunca me puse en sus zapatos. O sea, para mí sentar a mis hijos en su habitación y decirles que su papá había fallecido ha sido de las cosas más grandes que me han pasado en la vida. Sí. Y hacerlo y sostenerlo. Yo recuerdo que esa noche los gritos de mis hijos se escuchaban en la casa completa. Wow. Y yo los tenía abrazados. Y yo solamente decía, Señor, si tú me has dado la fuerza para sostenerlo, yo sé que tú me vas a dar las fuerzas y las herramientas para yo seguir adelante. Sobre todo con una familia maravillosa que tienen de parte de su papá, que han sido un sostén, aunque también han sido tocados por el duelo, con esta dinámica de amor. O sea, el amor siempre suma, siempre sobresale. Y eso me dio paz, porque desde que fui muy joven a no guardar rencor, a tener buenos recuerdos para mí y para mis hijos de ese vínculo, y poder usarlo como herramienta para acompañar a las personas. Wow, gracias, Mabel, de verdad que honro tu vida, honro tu valentía, de verdad te admiro. Ay, Lisa, gracias. Sí, de verdad, o sea, has sido esa mujer siempre sobresalida, pero no es de que porque busques sobresalir, es porque de verdad tienes esa luz especial que es de Dios. Y yo creo que este episodio, creo que va a ser hasta el título, de que la vida nos puede romper o puede ser retadora, pero siempre podremos volver a florecer. Y yo creo que eso es Mabel. Y para 100%. dar, sobre todo dar amor, y no creer que eso negativo te va a frenar. Al contrario, cuando tú ves las cosas desde la resiliencia, tú te das cuenta que cada cosa negativa que te ha pasado te ha dado a ti una herramienta para que tú crezcas y mejores como persona. Y en el caso mío, no porque soy terapeuta. Cuando tú eres buena persona, tú tienes las herramientas para acompañar desde el amor y poder estar ahí para las personas que amas. Es verdad, 100%. Para cerrar los últimos 2 minutos de Hablando con el Corazón, tenemos una dinámica que se ha vuelto ya tradición acá, que es un pequeño jueguito de Hablando con el Corazón. Y hoy estoy sumamente feliz de decir que este jueguito llega a ustedes cortesía de las Katis de Mati. Así que son súper sabrosas, son gluten free y sobre todo son tradición 100% dominicana. Pero de Mati. Ajá, las cativillas, las Katis de Mati, son ese producto que está inspirado en las cativillas de yuca, que es un plato súper rico, tienen muchísimos sabores y la verdad que para mí es un honor que las Katis de Mati pueda ser parte de este espacio y traernos este segmento. Así que, Mabel, esto de piensa rápido. Hablando con el corazón, hoy estoy aprendiendo ahora mismo. Sí. Estoy aprendiendo a amar sin condiciones. Wow, esa está dura esa. Hablando con el corazón. Me agarraste rápido, como yo me quedé, ¿hoy qué fue? Realmente es así, para que salga lo que de verdad hay en el corazón. Amar sin condición. Hablando con el corazón, el dolor me enseñó a amarme a mí misma. Wow, qué poderoso. Tú ves que tú eres mucho con demasiado. Hablando con el corazón, pedir ayuda fue lo más valioso que me ha tocado vivir. Qué lindo. Siempre, sin miedo y sin vergüenza, pedir ayuda. Porque no lo sé todo, no puedo sola. Y la gente entiende que eso es debilidad. Al contrario, me ha hecho más fuerte. Hablando con el corazón, ¿mi cuerpo hoy significa? Amor. Yo no les hablé de un cambio físico porque soy bariátrica y no les puedo hablar. Quizás más adelante tú y yo nos sentemos a hablar de eso. Amor, o sea, le guardo un respeto que yo digo, wow, qué cosa tan bella has hecho por mí. A mi cuerpo, me dio una niña, me ayudó a soportar una tristeza profunda, ha hecho de todo. Y aún me siento físicamente bonita a los ojos de la gente, pero
por dentro entiendo que ha sido más. O sea, yo subí un reel que tú compartiste. Sí, me encanta. He perdido no solamente peso, he perdido otras cosas que me cargaban atrás. Wow, me encanta eso. Hablando con el corazón, como terapeuta, la terapia es... un regalo. Me encanta. Y un regalo que nos podemos dar y mediamente podemos darle al otro también. Exactamente. Porque cuando vamos a terapia, mejoramos para el otro. Un regalo. Y por último, hablando con el corazón, la vida, a pesar de todo, es... perfecta. Wow, mira, pero eso fue contundente. Perfecta en su medida justa. Perfecta en lo que sabe que vas a poder soportar y sobrellevar. O sea, que podemos confiar en la vida. Es perfecto. Me encanta. Mabel, no tengo palabras para agradecerte y quisiera que compartas, por favor, dónde podemos encontrarte en redes. No solamente en tu red personal, sino también ese proyecto tan hermoso de Healthy Minds. Sí. Healthy Mind RD, healthy.mindrd. Bueno, ahí me pueden encontrar como terapeuta y acompaño duelo, parejas. Y ahora estoy un poquito más enfocada en los hombres, sobre todo porque entiendo que es muy necesario y sobre todo por este proceso que viví con mis hijos, de ayudarlos a gestionar sus emociones, de que tengamos en nuestra sociedad hombres emocionalmente más preparados y con herramientas para poder cumplir con los roles que la sociedad les exige. Porque se supone que somos hombres y tenemos que resolverlo todo. Tenemos derecho también a sentirnos mal, a sentirnos vulnerables. Entonces, esa es quizás como la premisa que quiero dejar. Y me encantó lo que tú dijiste, que lo estás trabajando como conceptos básicos. Psicología básica para hombres. Explicados por una mujer. Me encanta. O sea, que de verdad... ahí súper atenta. La comunidad de Hablando con el Corazón, en su mayoría somos mujeres, pero hay unos cuantos hombres que les invito a unirse. Son mujeres y están casadas con hombres o tienen un hombre de pareja. Y tenemos un hermano, tenemos un tío, un amigo, un enamorado. Tírale al hombre que conozco. Soy mujer, me amo yo misma, pero realmente amo y adoro a los hombres. Hice dos al mismo tiempo y estoy pensando mucho en ellos. Me encanta. Gracias, Mabel, por estar aquí. Gracias a ti por acompañarnos. Recuerda que nos puedes seguir en Hablando con el Corazón a través de nuestros canales y contarnos tu historia, porque este es un canal para que juntas podamos hablar, podamos sanar, podamos inspirarnos. Así que si te gustó este episodio, compártelo y nos vemos en el siguiente, que está poderoso. O sea, yo necesito que estos episodios que estoy grabando hoy salgan juntos. Bye, gracias. Bye, bye.